Hay historias reales que suenan a risa, sobre todo al verlas como espectador. Y esto ocurre frecuentemente en Dilbert, una historieta creada por Scott Adams, en la que muestra escenas de la vida de un oficinista llamado Dilbert. Y les cuento una historia que cae perfecta para el programa de hoy. Dilbert está sentado en su escritorio cuando llega su jefe y le dice: tú estarás a cargo de todo el proyecto. Y Dilbert pregunta: ¿cuál es mi presupuesto? Yo seré el encargado de aprobar todos los gastos. ¿Y quién estará a mi cargo? Tu equipo se reportará ante mí y yo les diré qué hacer. Ya con esta información, Dilbert se prepara para escribir en la computadora mientras dice: empezaré con el plan para el proyecto entonces. Saltéate esa parte, yo ya tengo un plan en la cabeza. A lo que Dilbert pregunta: hipotéticamente, ¿quién tendría la culpa si el proyecto llegara a fallar? Bueno, Dilbert, es tu proyecto. Imagino que nuestras invitadas de hoy tendrán muchas historias como esta, pero lo más importante es que tienen los pasos para revertirlas y conozcas mejor a quién, cuándo y cómo delegar. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo. Es un placer estar acá con ustedes. Business Live con Raúl Leonardo es producido por Inspira y se transmite en vivo los miércoles a las 7 p.m. hora de Perú a todos los empresarios de habla hispana. Te invito a seguir nuestra página y a compartir el programa para que podamos ayudar a más empresarios como tú y como yo. Hoy nuestro tema es cómo delegar funciones y responsabilidades. Y te presento a las dos grandes invitadas que me acompañan hoy. Claudia Weissman. Claudia actualmente se encuentra poniendo su experiencia de vida al servicio de personas, acompañándolas en proceso de desarrollo personal para que puedan generar alto impacto tanto en su desempeño laboral como en su entorno, capitalizando estratégicamente sus recursos propios y habilidades personales. Hola Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti por invitarme, Raúl, encantada de estar acá. Un placer para nosotros. Y también está Nora Alvarado Salazar. Nora es coach profesional con certificación internacional ICC-UK. Es facilitadora certificada en la metodología Lego Serious Play, miembro y coordinadora de la Dirección de Responsabilidad Social de la ICF, International Coaching Federation, Perú. Hola Nora, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y yo soy Raúl Leonardo, que conduzco con mucho gusto este programa y lidero Inspira. Un par de recomendaciones si estás viendo el programa en vivo. Si se te corta la transmisión, vuelve a ingresar a nuestra página en Facebook y ahí nos vas a encontrar. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, escríbela en los comentarios para contestarla junto con los invitados. Y ahora sí, empezamos con el tema de hoy: cómo delegar funciones y responsabilidades. Delegar. Delegar, en el tema de hoy es cómo delegar funciones y responsabilidades. ¿Hay alguna diferencia entre función y responsabilidad al momento de delegar? Cuéntanos, Claudia. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Hace un ratito, que por supuesto que existe una gran diferencia entre las responsabilidades y las tareas mecánicas que tú te quieres quitar de encima versus empoderar a una persona. Entonces, hay que ser súper consciente de dos cosas. Primero, en una jerarquía de un organigrama, si a ti te toca estar supervisando, eres solidariamente responsable por lo que ocurre con tus recursos, ya sean personas o tus presupuestos. Independiente que tú delegues o no delegues, tú sigues siendo responsable, ¿ya? Entonces, esa es una cosa, por una parte. Segundo, sacarse tareas de encima, bueno, en realidad hay que entender qué es lo que necesito delegar y empaquetar sistemas de tareas o funciones para poder empoderar a la persona que las recibe y vaya ganando a través de la curva de aprendizaje autonomía y pueda tener poder de decisión frente a eso, y a la vez va creciendo la confianza entre el supervisor y el supervisor. Ok, gracias. Nora, ¿cuál es tu opinión? Comparto lo que dice Claudia y bueno, como también hace un momento decía, funciones y responsabilidades son diferentes. Dentro de las funciones hay responsabilidades
Uno es ocupar la función y asumir el cargo con las funciones que te dan, y las responsabilidades pueden ser parte de una función. O sea, dentro de esas funciones tienes varias responsabilidades, te pueden delegar alguna de ellas. Es como, dependiendo de la organización, cómo la recibes o cómo la delegas, ¿no? Ok, entiendo. Entonces son diferentes. Más función es como las tareas, ¿no? Las tareas que quieres que hagan otras personas, las tareas mecánicas, como decía Claudia, ¿no? Y la responsabilidad ya es poder de decisión, ¿no? Uh-huh. Que también, como decían, yo que soy responsable, soy el dueño de la empresa, soy responsable de todo lo que ocurre acá, el hecho de que yo a alguien le ceda responsabilidades no quiere decir que yo me libere totalmente, como estaban explicando, ¿no? Y ahora quiero pasar ya comentando esto. ¿Por qué un empresario debería delegar? ¿Por qué debe estar pensando en delegar? Nora, ¿qué nos dices? Por varias razones, diría yo. Una, por salud, porque salud mental, salud personal, vida, tener vida propia, y porque también de alguna manera no soy los que dicen todistas, o sea, no puedo hacer todo, en algún momento se me van a caer las cosas, es como querer cargar varias cosas a la vez, y en algún momento algo se te va a caer y no sabes cuál va a ser el impacto más grande de eso que no quieres soltar. Entonces es importante formar a tu equipo, ver las competencias o habilidades que tiene parte de los miembros de ese equipo y comenzar a soltar esas funciones. Yo pienso en colaborar con esta persona y colaborar conmigo mismo, soltando ciertas responsabilidades. Importante lo que dices, ¿no? Todistas. Normalmente después lo que empieza un negocio, los emprendedores son todistas, ¿no? Y ahí van avanzando en ese todismo, y por eso también se les hace difícil delegar después, porque piensan que ellos son los únicos que saben hacer las cosas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede convencer a un emprendedor para que empiece a delegar o piense en eso, Claudia? Yo creo que como la razón, ¿cuál es la necesidad de delegar? ¿No? Estaba diciendo, ¿no? La salud mental, por cierto, que es como no puedes abarcar todo, pero también es liberar espacio del micromanagement o del gerenciamiento así en el microscopio para pasar a tener miradas estratégicas. Es difícil convivir con esa dualidad de ir a mirar el negocio a 10.000 pies de altura y luego estar atendiendo en el mesón a alguien. Entonces, el delegar en alguna manera liberaría RAM de tu cerebro para que pudieras ponerte con más facilidad en ese asiento, que es el del emprendedor, ¿no? El natural del emprendedor, el que está mirando hacia el futuro, el del crecimiento, el de ver, el poder mirar en términos macro. Pero además de eso también, como decía Nora, yo coincido en que es, una manera de delegar también es aprovechar mejor las competencias de tus trabajadores. O sea, si hay alguien, no porque tú lo hayas comenzado haciendo una función significa que eres el mejor haciéndola. Es más, cuando tú incorporas a alguien a tu equipo es porque traes a alguien con una competencia específica para hacer un algo específico. Entonces, entrégale la tarea porque va a llegar más lejos que tú profundizando en ese tema puntual. Y lo otro es que la delegación también es una necesidad para relaciones laborales desgastadas, en donde necesitas mantener la lealtad y la motivación, el compromiso con el trabajo de alguien que sienta que va creciendo y que va logrando grados de autonomía. Ok, esa parte también está interesante, porque sí, de acuerdo a lo que decías, claro, si yo puedo, incluso las tareas que yo hago como dueño, hay algunas que no me gustan hacer. Eso es normal, no me gusta todo. Entonces, ¿sería bueno delegar primero esas tareas que no me gustan hacer? ¿Cómo lo ves, Nora? No es que no me gusten, porque al final, como tú decías, ¿no? Un empresario que recién comienza, que quiere controlar todo y tener todo en las manos, diría, primero, si yo fuese ese empresario, pensaría,
quiénes son los miembros de mi equipo, qué habilidades tiene cada una. Y de acuerdo a sus habilidades, comenzar a delegar aquellas cosas que sé que para ellos va a ser más fácil que las hagan que yo. Y es una manera también de pensar en el desarrollo de los miembros de tu equipo. Otro es valor en la organización, darle valor a tu organización. Liberar tiempo a ti como emprendedor o como empresario para ser más creativo. Comenzar a crear cosas que le den más valor a tu organización. Y sueltas lo que puedes darle confianza a los miembros de tu equipo. Ok, entendido. Quiere decir que no debo delegar simplemente porque no me gusta hacer algo. Tengo que ver también que a quien se lo vaya a dar, lo vaya a hacer eficientemente y lo mejor es que le guste a él o a ella hacerlo, ¿no? En todo caso, si no tengo a alguien que le guste esto, ver capaz las necesidades de contratar a alguien más, posiblemente. Y además, y ahí has dicho algo muy importante. Si esa persona va a asumir una responsabilidad y tú ya reconociste una habilidad como empresario de esa persona, es porque le va a gustar. Y sabes que lo va a hacer porque le gusta, es su talento. Entonces lo va a hacer bien. Y eso es el beneficio de todos, obviamente. Así es. ¿No? Sí, y como también traer ahí un poco como la luz, cuando has visto la matriz de Eisenhower, donde se identifica lo urgente de lo importante y qué sé yo, es que también discriminar las actividades que generan valor para el negocio y para el crecimiento del negocio, y las actividades que son, como dirían en Enterprise Lean Sigma, dirían grasa, ¿no? Son actividades que no generan valor. ¿Ya? Que al principio son necesarias, pero que si se pensara en un futuro podrían automatizarse en un proceso, en una planilla, qué sé yo. Entonces, también es un buen eje de discriminaciones. ¿Cuáles son las actividades que verdaderamente agregan valor al negocio y cuáles son las? Eso es como también entender que hay que delegar, que hay que automatizar. Y la otra cuestión de la delegación responsable es que más allá de los gustos y preferencias de los colaboradores, que es algo que también te podría encontrar con la discusión de que no me gusta, a quien tienes contratado y a quien le quieres delegar, también pasa por un tema de delegar responsablemente, es delegar entendiendo que la persona tiene el conocimiento, las habilidades y la experiencia previa para asumir la tarea, a menos que tú tengas pensado un plan de acompañamiento, de coaching para esa persona. Digo, coaching no con un coach, sino que de mentorearlo para que asuma la tarea, porque si no es darle una tarea a alguien que tú sabes que no va a poder realizar y solo le generará frustración. Entiendo, interesante los puntos de vista que están diciendo. Si ustedes mencionaron los beneficios y esta forma de cómo se puede delegar, ¿cuáles son los principales motivos que ustedes conocen y que se han encontrado con sus clientes por los cuales no lo hacen? Nora. Falta de confianza. Eso es clarísimo. No confío en que la otra persona lo va a hacer mejor que yo o igual que yo. Lo otro es la excusa, no tengo tiempo para enseñar, prefiero hacerlo yo, ¿no? Entonces las cosas se van a caer. Si yo estoy teniendo unos resultados altísimos y si se lo entrego, mis resultados se caen. Competitivos. O sea, dentro de las personas que he escuchado eso, y generalmente son las personas en ventas, es, tengo mi objetivo, tengo que llegar a mi objetivo. No, yo lo hago mejor. Así que mejor, prefiero hacerlo yo que dárselo a otra persona, ¿no? Sí, ¿no? Y así estén al inicio de la campaña. No, es que estamos al inicio. No, estamos a la mitad. No, pero ya tenemos que cerrar. O sea, siempre va a haber la excusa. Sí, Claudia. Coincido absolutamente con que no tengo tiempo para esa curva de aprendizaje. Y que es un error gigante, porque en el fondo la persona sigue acumulando trabajo y termina no entregándolo. Y el tema de la confianza, que va amarrado a ese proceso de aprendizaje, es decir, la confianza para entregar autonomía y empoderamiento al otro pasa por recorrer el camino del aprendizaje juntos, quien supervisa, quien está delegando y quien recibe esa delegación. Entonces,
es como un círculo vicioso. Si no te das el tiempo, nunca vas a tener la confianza, y si no tienes confianza, nunca te va a dar el tiempo. Entonces hay que romper ese loop en algún momento. Y profundizando un poco más en el tema de la confianza, yo les preguntaría a ustedes, que son coach. No tengo confianza en darle la tarea a otra persona porque capaz no la va a hacer bien, todos esos temas. Pero el que yo no tengo confianza en esa persona también tiene que ver algo conmigo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que tengo que corregir en mí? ¿Qué tengo que corregir nosotros lo que piensan así, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfeccionismo. O sea, y esos ya son creencias. Crecemos con muchos de mi edad, generaciones mías u otras, tienes que ser perfecto, las cosas te tienen que salir bien, tienes que sacarte buena nota. Y creces con eso y al final quieres ser perfecto. Entonces el perfeccionismo te lleva a la desconfianza. Y ahora más bien eso está cambiando. Últimamente con estas metodologías ágiles está cambiando totalmente. Hoy es prueba y error, prueba y error. Ahora puedes fallar, te puedes dar el gusto de fallar, pero puedes también corregir. Ya no hay que te va a caer palo porque te equivocaste. Sí, ¿no? Mucho eso de prueba y error, y hay muchos gerentes todavía que no acepten el tema de prueba y error. Dicen, no puedes equivocarte, se supone que tú eres experto. Así es. ¿Sabes qué otra cosa hay que observar? Sí. Ahí yo creo que uno de los grandes temores o falta de capacitación hacia la gente que supervisa a otro es que, también lo comentábamos antes, este tema de la vocación. Si a la base a ti no te gusta trabajar con personas, por supuesto que ese proceso se te va a hacer más difícil, como el de delegar. Entonces, como hablábamos, yo creo que es súper válido cuando uno va a asumir la responsabilidad de un equipo, preguntarse a uno mismo si realmente a mí naturalmente me gusta trabajar con personas o me voy a sentir mortificado en cada uno de estos procesos de aprendizaje que voy a tener que ir sosteniendo secuencialmente con todos los miembros de mi equipo. Esto no es opcional, es mandatorio. Entonces yo creo que también la desconfianza no es solamente en los resultados que va a obtener el otro, sino que en mi propia capacidad de transferirle el conocimiento con cierta velocidad. No tenemos 6 años para aprender una tarea simple, tenemos semanas, quizás tenemos días. ¿Y cómo la transmito? Si es que yo sé o no sé hacerlo. Ahí me hace pensar en otra cosa, ¿no? Quizás ahí como ya, si yo lo capacito, y en el tiempo corto que dices, unas cuantas semanas, un mes digamos, y en el mes no se obtienen los resultados que deberían obtenerse, no solo queda él mal, sino estoy quedando yo mal porque no supe enseñar, van a decir que yo no supe enseñar, entonces ahí hay otro miedo a quedar mal. Entonces, más fácil es, no le enseño, trato de hacerlo yo y bueno, ya, pues no tuve tiempo para enseñarle. Eso generalmente ocurre en las empresas pequeñas, pero en las empresas grandes, transnacionales, por lo menos donde yo he trabajado, siempre se considera la curva de aprendizaje. Se habla de la curva de aprendizaje y todos pasamos por esa curva de aprendizaje. Y tienes que tener un tiempo para aprender, equivocarte y corregir. La cosa es pedir ayuda y tener la confianza y la apertura de pedir ayuda a tu supervisor inmediato o al que está siendo tu mentor, de, oye, no puedo con esto, ¿me ayudas? ¿A quién le pido ayuda? ¿Qué recurso puedo encontrar? ¿Qué alternativa tengo? Debe existir la apertura. Eso a veces en Perú por lo menos no lo vemos. Somos más radicales, pero en empresas transnacionales sí hay mucha apertura. Siempre se respeta la curva de aprendizaje. Es que también creo que en nuestras sociedades somos muy inmediatistas, ¿no? Todo lo queremos rápido. Y efectivamente, porque también lo decían con esto de la curva de aprendizaje y el tiempo. Ahí estoy siendo inmediatista cuando digo, no tengo tiempo porque hay que sacar ya las cosas, pero no estás evaluando que el tiempo que tú ocupes enseñándole para delegar, entonces después va a ser mucho mejor. O sea, justo esa curva comienza ya a bajar a los ingresos también, como decía Claudia, pues después van a subir. Eso es lo que no se toma en cuenta. Así es. Así es. También como hablamos, el que va a delegar o el que supervisa
necesita pasar por una curva de aprendizaje que, como bien dice Nora, en las compañías multinacionales está súper desarrollado, y alguien que va creciendo en su carrera se le va formando a la vez que le van entregando recursos. Así es. También tienes una curva de aprendizaje para acompañar a otros en eso, ¿no? Es como, es necesario, porque en la medida en que creces adentro de una jerarquía y vas adquiriendo miembros adentro de un equipo y vas a ser solidariamente responsable, también tienes que ir desarrollando habilidades nuevas que a veces no están asociadas a desafíos técnicos, sino que a desafíos de tipo adaptativo. Ujú. Y justo son grandes fue porque delegan responsabilidades. Pues. O sea, si no fuera así, no es posible crecer, ¿cierto? Así es. ¿No? Entonces los empresarios que nos escuchan, que están viendo el programa, tienen que saber que tienen que prepararse a entender, a capacitar, a escuchar a sus trabajadores. Al final estamos llegando a eso. Hay que escucharlo, entenderlo, y sobre todo esto también que lo mencionábamos antes, de cada hijo un cariño distinto. Esto se trata de las supervisiones de relaciones humanas. Hay tareas, pero hay relaciones. Si no se da la relación, las tareas se dificultan más. Entonces, es como, son dos riendas en la carreta, si no se te va para un lado. Entonces, yo creo que como el consejo para los empresarios es qué tarea para delegar es la que tienes al frente. Por ejemplo, si es un desafío de tipo técnico, o sea, es un tema conocido, con un proceso conocido, que todos conocemos los resultados, eso se le entrega a alguien que puede tener menos experiencia, porque ya se sabe el mapa, ya está la ruta. Entonces lo puedes subir a eso y acompañarlo de manera muy directiva y alentándole para que mantenga la motivación. Pero si el equipo está frente a un tema que se sabe que hay un resultado que no es deseado, pero no se sabe por qué se produce. Y ahí tú también puedes delegar. Tienes que mandar a alguien a investigar qué es lo que está pasando, y ahí necesitas entender que el otro ser humano quizás está mejor preparado que tú, aunque tú en jerarquía estés más arriba, para resolver ese problema o ese misterio puntualmente. Y eso es adaptativo. Se van a cometer errores, se van a demorar más en llegar a las conclusiones, y tienes que estar psicológicamente preparado como supervisor para que eso ocurra. Y tiene que ver también mucho con las cualidades de un líder. Eso de todas maneras son competencias de liderazgo. Un líder es humilde y va a aceptar que hay cosas que no puede manejar y puede confiar y entregárselo a otra persona. Tiene esa visión de la persona y del grupo de personas que maneja. Entonces tiene mucho que ver con liderazgo, no con jefaturas. Eso para mí, creo yo, con tantos años de experiencia, y he conocido miles de jefes, gerentes, de todo. Pero líderes de verdad era increíble. El tema de ser gerentes generales y decir, mira, esto no lo puedo manejar yo, pero lo puedes hacer tú. Porque te conocían. Y tú decías, ¿cómo desde gerente general tiene el tiempo de conocerme? Pero sí, se daba el tiempo de conocer y saber cuál era tu competencia y delegártelo. Y eso que hace sentir a un empleado, a un colaborador, se siente empoderado. Y eso es importante también. Al menos empezar quizás por conocer a los que están justo debajo tuyo en la línea de mando, ¿no? Y hasta el último empleado. Y claro, eso es lo óptimo, pero al menos empieza conociendo a los que están justo debajo tuyo, y que ellos también aprendan a hacer eso. Efectivamente, como tú dices, todo este tema es de liderazgo. Pues. Ahí es donde viene el tema del coaching para ayudarles en eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que también mencionaban, el hecho de la apertura, en el sentido de aceptar cuando alguien te diga algo que fue una mejor idea que la que tú tenías. Así es. ¿No? Porque y también, tomarlo como contribución. Y hasta fomentarlo, ¿no? Fomentar que den las ideas, porque también es otro motivo de no delegar, porque no, es más inteligente que yo, no puedes, nadie debe saber eso. Así es. Y si vamos por, digamos, ya el empresario ya está con todas las ganas de delegar, de aprender, de hacerlo eficientemente,
¿Qué pasos recomendarían seguir? ¿Cuál es la ruta que debería seguir para prepararse o para empezar a delegar, Claudia? A ver, lo primero es lo que hablábamos de la necesidad de delegar. ¿Qué es lo que quiero delegar? Quiero delegar una cosa que es conocida, es una tarea empaquetada, es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y eso se lo puedo entregar según el nivel de madurez y de motivación del colaborador. Eso sería lo primero. ¿Cuál es la tarea? La persona está preparada. Verificar que eso sea así. Lo siguiente, la persona lo acepta, que también es un paso que nos saltamos siempre. Es como, oye, te voy a pasar para que hagas esto. Como la persona lo acepta de verdad. Sí, acepto el desafío, quiero hacerlo. ¿Ya? Y después empezar a pensar en los modos de aprendizaje que tienen las personas. En el fondo, ¿cómo vas a comerte o a barrer esa curva de aprendizaje para que la persona y tú vayan ganando confianza mutua? Y eso se puede hacer como barriéndolo desde el entender que tú puedes enseñar como el mapa. Mira, este es el proceso mediante el cual se hace, como explicarle a alguien como en el colegio con la pizarra cómo es. Luego, acompáñame a mí a ver cómo lo hago, ¿ya? Y luego yo te voy a ir a mirar a ti, a ver cómo lo haces tú y te voy a retroalimentar. Pero no te suelto. Cada día nos juntaremos en la mañana para ver qué tienes planeado hacer y por la tarde, 10 minutos aunque sea, para ver cómo te fue y qué dudas surgieron. Y en el camino de la experiencia la persona debería ir enfrentando situaciones cotidianas y situaciones límite. En el tiempo se va a encontrar con los casos que son los outliers estadísticamente, lo que no pasa nunca y lo que pasa siempre, y va a ir pudiendo ganar confianza en su ámbito de decisión con lo que es más cotidiano y va a ir preguntándote en la medida que aparecen estas cosas que son más excéntricas. Ok, gracias. Nora, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo más como, ¿qué beneficios obtendría yo si comienzo a delegar? Y si me siento ya tan cargado de cosas que no tengo tiempo para mí, para mi familia, comenzaría a evaluar cuáles serían los beneficios de comenzar a delegar y comienzo a trabajar prioridades. ¿Qué es lo que puedo quedarme yo? ¿Qué es lo que puedo soltar? Hago alguna evaluación de todos los miembros de mi equipo, trabajo con mi equipo y comienzo a soltar poco a poco. Y eso es lo que va a hacer que me libero de estrés, automotivo a la gente, a quien le estoy delegando alguna responsabilidad o función, mejora la productividad, mejoran los resultados de la empresa. Entonces al final son beneficios para la organización. Entonces si lo veo desde los beneficios de la organización, inmediatamente seguro me voy a poner a trabajar y priorizar qué me quedo yo y qué suelto. Y de acuerdo a lo que las dos están diciendo, me pongo a pensar, ya, tengo X cantidad de trabajadores, necesito de tiempo y hay estas tareas, hay un par de tareas que estoy haciendo yo y que necesito delegar. Ya, lo que están comentando es que también se delega, pero hay que ver en quién y que le agrade la tarea. Pero ya, no encuentro a quién le agrade, pero a alguien se lo tengo que dar. ¿Puedo insistir y dárselo a alguien aunque no le guste hacer la tarea? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Claudia. No sé si hablar de... Nora. Perdón, Claudia, te interrumpí. Sí, dale, Nora. Ok. Digo, no sé si decir básicamente no me gusta la tarea, porque cuando tú estás en una organización muy difícil que puedes decir, oh, dame lo que me gusta. O sea, recibes la función que te dan y la tienes que recibir. Si no te gusta, de alguna manera tienes que empezarle a encontrar el gustito. Si quieres quedarte en esa organización y aprender y encontrarle lo bueno de lo que te dan, por alguna razón te lo dieron. Entonces ya no depende de quién te lo da, sino cómo lo recibes tú. Y cómo aprendes a manejar lo que se dice adaptarme al cambio. O tolerancia a las frustraciones, como dicen los psicólogos.
qué tan tolerante soy a cosas que no me gustan y cómo lo manejo. Es un desafío. Y bueno, me gusta tomar desafíos. Ok, chévere, buen punto. Claudia. Y también está como la mirada del el valor compartido, ¿no? Es como, ¿para qué esa tarea, a dónde tributa? Entonces, como tú también tienes que entender que si tú eres parte del equipo y eres parte del objetivo compañía, esta tarea tributa en alguno de esos KPIs que vamos a medir después, entonces no es opcional hacerla. Si es una tarea que agrega valor, porque no vamos a delegar las tareas que generan grasa, por eso hay que pensar en automatizar, que no dispongamos de personas para que hagan eso. Pero si es una tarea que agrega valor, tienes que saber unir los puntos para que la persona le pueda dar el sentido de a dónde contribuye lo que se dispone a hacer. Y por otro lado, bueno, hay dos conceptos, uno que se llama el triunfo y otro que se llama el resultado. Y el resultado es el resultado corporativo, el KPI, el objetivo estratégico de la compañía, el resultado de ventas de este año. Tú le pones el nombre porque es el mismo para todos los colaboradores de la empresa, pero el triunfo es personal. Y ahí hay que conectar con ese colaborador y ese supervisado en qué es lo que gana él, ¿ya? Y ojalá puedas unir el triunfo y el resultado. Por ejemplo, si el resultado es que tiene que vender una cantidad de X al año, y el triunfo es que esta persona quiere comprar una casa para su familia porque quiere brindarle seguridad y todo, lo que tú tienes que hacer es ayudarle a unir que si logra ese resultado de la venta X, va a tener un trabajo estable, va a acceder a bonificaciones, qué sé yo, que le facilitan el camino para su triunfo personal. Y ahí lo mantienes conectado y ya no hay valorización de si las tareas son entretenidas, son fomes, me gustan, no me gustan, sino que salimos a una conversación distinta que tiene que ver con valores compartidos. En todo caso, él lo está haciendo más por el objetivo que él quiere personalmente. Y es natural. Claro, entiendo. Interesante el punto. Y también estamos hablando de la comunicación, es importante, ¿no? El empresario, ¿cómo puede prepararse para comunicarse con sus trabajadores? O sea, y ahí quizás se está dando cuenta después de que, yo no estoy haciendo lo que me están diciendo acá Claudia y Nora. ¿Qué puedo hacer para prepararme? ¿No? Y yo solito, que nadie escuche. Cuéntanos, Nora. Sesiones de coaching. La mejor manera de aprender es con coaching. Comenzar a mirarte, mirar qué necesitas mejorar, desarrollar para que mejore tu comunicación con tu equipo de trabajo, ¿no? Con tus colaboradores. El coaching es maravilloso y no es que esté haciendo, como se dice, un cherry coaching, pero el coaching transforma vidas, transforma a las personas y realmente se dan cuenta, toman conciencia. Creo que tú, Raúl, eres coach, ¿verdad? Sí, también como ustedes. Y bueno, el coaching es maravilloso. Es lo mejor que puede tener un empresario para poder surgir. Cambiar su forma de ver, romper barreras. Sí, yo también lo recomiendo, así como tú estás haciéndolo ahora, ¿no? ¿Qué opinas, Claudia? Sí, porque la comunicación es una herramienta de solución fundamental en el día a día, pero igual como íbamos antes, como hablar al espíritu de en qué se tiene que preparar una persona. Para mí, un empresario va a poder delegar responsablemente, supervisar, comunicarse efectivamente, con asertividad y todo. Para mí está el interés genuino por las personas. Tú no puedes tener un interés desde el cinismo, aquí tienes que tener interés genuino, porque para que tú tengas la cantidad de conversaciones que tienes que tener para conocer el triunfo personal de alguien, va a pasar tiempo y tienes que destinarle tiempo, hay que cultivar las relaciones y yo creo que para eso se necesita a la base el interés genuino. Y después otra característica que hay que cultivar es que yo le llamo como no derretirse, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando tú tienes un supervisor que está constantemente sobrepasado, constantemente agobiado, constantemente de mal genio, exhibiendo poca creatividad, siendo solamente resolutivo y directivo?
no genera tampoco un ambiente en donde se vaya a desarrollar todo esto que estamos hablando. Entonces, también como el espiral virtuoso parte porque cada uno, como dijo la Nora antes, de cuidar de su salud mental y de crecer como un ser íntegro en este ambiente de negocio. O sea, sigue siendo una persona. Y si tú como persona estás mal, tampoco eres un buen supervisor, ni un buen líder, ni un buen ejemplo, ni un buen nada. Entonces, cuidarse de manera integral para poder proyectar desde ahí cosas positivas y virtuosas que puede estar inyectando al sistema en donde trabaja. Pero lo primero, genuino interés por las personas. Esto es como, aquí donde yo me pongo esotérica, ¿no? Pero es como desde el amor real trabajar, el amor al prójimo, trabajar con los demás, genuinamente amando sus carencias y sus virtudes. Y esa parte, pues, tener ese interés genuino, pues ya cambiar eso a alguien que no lo tiene, no es imposible, claro. Sabemos que hay procesos, pero toman tiempo. Toman tiempo. Pero si alguien que quiera mejorar, o sea, el interés por mejorar, digamos, por mejorar, entonces sí puede hacer un proceso paso a paso. Claro que con un proceso de coaching sería más rápido. Pero en todo caso, paso a paso, tú puedes hacer un esfuerzo de querer cambiar y darte cuenta cuando no están bien las cosas. Pero efectivamente, pues tiene que haber un interés propio. ¿Tienen ustedes, y bueno, deben tener un montón, algún ejemplo, sin mencionar nombres, de algún cliente que quizás creía que era el superlíder y no lo era, o que creía que estaba delegando muy bien y no era así? Claudia, ¿tienes algún ejemplo? Sí. ¿Cuentas alguno de los tantos que tendrás? Tengo, bueno, pero primero te voy a dar un ejemplo de uno fantástico, ¿no? Sí. De un líder fantástico, que era una persona que efectivamente, mira, como en un espectro de personalidades te diría que era introvertido y empático. Entonces generaba una instancia donde para él era muy difícil ser firme y directivo, pero generaba un ambiente tan colaborativo que lo suplía. Entonces a veces también yo me quedo con eso de que no es que uno tenga que desarrollar habilidades nuevas, sino que a veces haciendo crecer desde lo apreciativo las que ya son buenas también avanza bastante. O sea, también se puede crecer así. Y de la gente que ha tenido sorpresas, son estas personas que tienen un desequilibrio entre la firmeza y la cercanía y creen que al ser cercanos están cultivando, como hablábamos, estas son dos riendas, las tareas y las relaciones. Al estar muy del lado de las relaciones, dejan a las personas en una como incertidumbre respecto del mapa, de la ruta, hacia dónde se dirigen. Y eso produce tanta frustración en términos del desafío personal, profesional, como las malas relaciones. Entonces, sorpresa si vi a alguien que le hicieron le hicimos un levantamiento de estas encuestas para entender cómo están los 5 pilares del trabajo en equipo, y todo fantástico, las confianzas, las relaciones, pero cuando empezáis a ver hacia arriba el compromiso, los resultados, ya se empieza a desdibujar, porque la gente no sabía a qué iba, no están claros los objetivos macro, y los resultados no saben lo que se espera de ellos, porque nadie les exige o nadie los desafía en el fondo. Entonces, claro, hay gente que cree que por estar muy en el lado de querernos y abrazarnos, deja de lado la parte que tiene que ver con la firmeza y lo que hay que cumplir, que también motiva a las personas. Y cuida la otra parte. Nora, ¿tienes ejemplo? ¿Nos cuentas un ejemplo? Bueno, puedo contarte un ejemplo, pero en realidad es un caso de un ejecutivo que me impactó. No es un coachee mío, no fue un coachee, pero era una persona que le habían encargado trabajar. Era una empresa que estaba bajando la producción y necesitaba despedir gente. Y la gente con la que se quedaba tenía que asumir mayores responsabilidades, por lo tanto recargaba el trabajo a menos gente y más trabajo. Tenía que trabajar casi las 24 horas
Entonces su lenguaje era ya de agresivo, porque no dormía el hombre, tenía que cumplir objetivos, tenía que bajar, no sabía quién tenía que despedir, cumplir con la producción, ver a quién delegaba todas las funciones. En su casa ya gritaba a la esposa y a los hijos. O sea, el hombre estaba desesperado. Entonces, cuando escuché esa charla, dije, Dios, ¿qué profesional podría ayudar a este ejecutivo? Y de hecho era una charla de 3 profesionales, un consultor, una coach y una psicoterapeuta. Y los 3 dijeron, este ejecutivo necesita apoyo de 3 profesionales. Alguien que lo ayude con el manejo del proceso de transición con la gente que se quede, lo ayude a cómo va a manejar y los procesos, ver cómo los va a manejar, qué cosa tiene que sistematizar, qué cosa tiene que ser manejado por personas. Lo otro, una psicoterapeuta que le ayude a manejar sus emociones, porque ya sus emociones eran un poco más y el hombre le iba a dar un ataque cardíaco. Y con el coaching comenzar a manejar sus tiempos, administrar tiempos, las habilidades de cómo manejar su comunicación con la gente. O sea, ese ejemplo para mí fue, wow, ¿cómo puede un ejecutivo llegar a ese nivel de estrés? Yo reventaría, y ese pobre también. No sé cómo podría ser, pero sí fue una excelente decisión de la organización de pedir apoyo a aquellos profesionales para que él pueda manejar todas las variables que se les presentaban en esos momentos. Oye, espera que me acordé de un caso que también le puede servir mucho a las personas que están escuchando, que tenía un caso de una persona que supervisaba un equipo y era una persona muy pragmática y orientada a los resultados. Entonces, estas personas que son pragmáticas y orientadas a los resultados suelen aparecer o mostrarse a los demás como más frías, más formales, más distantes. Entonces, tienen problemas para profundizar en los vínculos de confianza laboral y de confianza personal. Entonces, le ocupamos una matriz donde él pudo mapear cuáles eran las características o intereses, no los intereses, las características de las personas que trabajaban con él, como por ejemplo los que eran más empáticos o los que eran más extrovertidos, y desarrollar el lenguaje apropiado como estratégicamente para poder aproximarse a cada uno de ellos. Y esto también ayudó y facilitó a él a aparecer en el equipo como una persona mucho más carismática, cercana y todo, y solamente movimos esas perillas y de manera muy estratégica. O sea, te das cuenta que el resultado y el efecto de la comunicación es tiene tal impacto que si te preparas, si lo planificas, puedes cambiar hasta la imagen que estás proyectando. Y recuerden que cambiar la imagen que estás proyectando con un equipo que llevas años trabajando es difícil porque las narrativas quedan dando vueltas. Las personas observan el cambio y dicen, ¿cuándo va a volver a ser como era antes? Entonces, tienen que aprender a cambiar y a sostenerlo en el tiempo también. Eso también es interesante. Si no te nace y no es genuino para ti, las habilidades se pueden desarrollar. Así Igual sigo insistiendo que para mí tiene que nacer del corazón, eso es lo ideal. Así es, querer cambiar. Claro, de ahí parte, ¿no? Porque si no suena falso, ¿no? Claro. Y eso creo que es peor. Así es. Y interesantísimo los ejemplos que están dando. Yo pensaba en los jefes autoritarios. ¿Cómo ocurre con los jefes autoritarios en el tema de la delegación? Que quieren imponer las cosas. O sea, ¿cómo trabajar con ellos? ¿Cómo ayudarles a ellos, Nora? Porque ellos creen que tienen la razón. Justo ese es un caso que yo he estado pensando, lo tengo pensando porque conozco ese caso de una persona autoritaria que tiene como 20 años en una organización. Es autoritaria, puede pisar a cualquiera, no le importa. Yo no le he hecho coaching a ella, pero sí a una persona que trabaja con ella. Y le preguntaba de qué manera tú podrías, porque manejamos herramientas, no sé si conoces la herramienta del DISC,
que son Claro. estilos de comunicación, estilos de pensamiento, ¿no? Y Ok. sabemos que esta persona es así. ¿Cómo te comunicarías con esa persona de manera que llegues a esa persona y esa persona no se sienta que estés invadiéndola o que le estás quitando autoridad, sino más bien que se sienta acompañada, que la apoyes? Esta persona ha recibido sesiones de coaching, pero no cambia, no quiere cambiar. Y eso es muy difícil si la persona, como decía hace un rato Claudia, tiene que nacerte, querer mejorar, querer ser diferente. ¿Cómo haces tú para trabajar con personas como ellas? Se me está ocurriendo ahorita este candidato que se está presentando a la presidencia de Perú, que es una persona que yo digo, el día que alguien se acerque a él, ¿cómo va a trabajar si no tiene una buena comunicación? Y yo creo que sabemos de cuál. Sí, entonces, hasta ahorita estoy pensando, ¿cómo ayudar a esa persona si en sí dice, yo estoy bien, el resto está mal? Y, bueno, acá, Claudia, sabrá que estamos en un proceso de elecciones. Que Sí. por ahí nos faltan algunos candidatos pues, que son autoritarios, ¿no? Y que tienen la razón en todo. Bueno, ¿qué opinas tú, Claudia? ¿Cómo se puede ayudar a alguien que es autoritario? Desde mi perspectiva, la gente que es muy autoritaria y directiva, y también se muestran así, como muy duros y como precisos, incluso uno identifica actitudes corporales de gente que sostiene la mirada, que habla fuerte y rápido, como que puede identificarlo, tienen un lado B. Te lo digo desde el coaching, como en el área chica, cuando estamos a solas. Y hay una fragilidad, y hay gente que se siente sola, que se siente desconfiada. Entonces, yo pienso que los procesos de cambio pasan por empezar a reconocerse y tocarse ahí, tocarse en ese espacio, que es como, ¿por qué? Iba a decir una palabrota, pero ¿por qué soy tan duro y tan exigente y tan bueno para atropellar a la gente? Porque tiene que ver con mi historia personal, probablemente. Adentro hay un niño herido. Entonces, también acompañar a alguien a cambiar, oye, no tiene por qué exponer eso en público, pero entre dos, ¿no? Es como ir recorriendo eso, te puede ayudar a salir de ese setting mental, de entender por qué eres así, por qué asumes todo así. Y lo otro es que buscando el beneficio, como decía Nora, eso es muy de sostener eso por largos periodos de tiempo, resulta muy desgastante. Muy desgastante para la persona, y desaparece una palabra que a todos nos encanta, el gozo, las ganas de vivir, el disfrutar de lo que estoy haciendo. Eso sale por la ventana cuando estás sistemáticamente así. ¿Quién quiere vivir así? No, ni hablar. Y también me hace pensar pues que al final la empresa termina siendo reflejo del empresario, del que la dirige. Así es. Para mí es así. Y este caso, lo que tú estás mencionando, Claudia, de encontrarle justo, quizás yendo más profundo, a qué lo origina, porque en realidad pues todos tenemos una historia y todos somos resultados de nuestra historia. O sea, la forma como es alguien por algo que ha ocurrido, o muchas cosas que han ocurrido en su vida y por algún motivo es así. Y también está verlo del lado de que todo el mundo tiene algo positivo. Aunque muy escondido, pero todo el mundo tiene algo positivo, y de dónde puedes encontrar y jalar para conseguir el cambio. Claro, si tiene intención de hacerlo de cierta forma, ¿no? Y ahora quiero pasar al tema de las empresas familiares. Ahí es un poco diferente el tema de la delegación, porque hay otras cosas involucradas, ¿cierto, Nora? Ahí a las dos cambiaron la cara, ¿sí? Cuéntanos, Nora, a ver, ¿cómo es en empresas familiares el tema de la delegación? ¿Qué se puede hacer ahí? No es fácil. Yo soy parte de una empresa familiar. No es fácil. No me he querido involucrar mucho, ahora me estoy involucrando por la misma situación económica que estamos pasando. El coaching me está ayudando muchísimo, porque no es fácil. Una cosa es sentarte a almorzar, a comer con tus hermanos, y otro es ya irte al campo laboral.
Entonces, en mi caso, lo que hago es respetar la experiencia que tiene cada uno, en lo bueno que son. Y por ahí les dejo, ¿no? O sea, tú eres bueno en esto, te ayudaría. Si se trunca una comunicación con algún cliente o proveedor, entro yo desde el coaching a comunicarme mejor para evitar de que haya un conflicto. Entonces, he aprendido a conocerlo desde el lado laboral. Que cada uno de ellos, qué hace bueno y qué es bueno, y desde ahí lo veo. Y de alguna manera los motivo. Tú eres bueno en venta, haz esto en este momento. Tú eres bueno en logística, entra. Tú eres muy bueno en procesos, manéjalo tú. Entonces, por ese lado, me está resultando mucho más fácil la comunicación con ellos, ¿no? Porque al principio era, no, yo no me meto con mis hermanos, no quiero pelear, pero al final ya dije, no, a mí acá el coaching me tiene que ayudar, así que me está ayudando. A ti y a ellos. ¿Y ellos También, porque hay que ser muy sutil, hay que ser muy, porque son muy touchies, no sé cómo decir, muy, ¿Sensible? como que, no sé cómo decirlo en castellano, pero muy, como pisando huevos, hay que estar muy cuidadoso. Ah, ya. Algo así. Ok, ya te entiendo, porque no sabes cómo van a reaccionar. Así es. Ah, sí, esa figura me es conocida. Así es. El año pasado yo comencé a trabajar con 2 empresas familiares en procesos de coaching ejecutivo y justamente con el gerente general, en circunstancias que parte de su familia está en el directorio, ¿ya? Entonces se produce esta situación donde, por supuesto, que parte de la confusión respecto de su desempeño y todo tenían que ver con que se trasuntan las conversaciones del asado del domingo, la relación histórica de vida a la oficina, ¿no? Entonces, ¿qué cosas empezamos a hacer en el proceso de coaching y que fueron muy, muy útiles para él? Era empezar a pensar que es como piensa, ponte la situación, como hagamos la mímica, hagamos la escena de que estás respondiendo a otro directorio, y a él como gerente general le empezaron a surgir otras preguntas. Es como, en realidad nunca he tenido clara la declaración estratégica de la empresa ni los KPIs que se esperan que entregue. Por lo tanto, cuando recibo juicios gratuitos, porque no sé respecto de qué me están criticando. ¿Por qué? Porque era el hermano menor y estaba, digamos, en la pelea del candor del negocio. Entonces no se había dado el tiempo para preguntarse estas cosas. Y cuando empezó a definir qué es lo que se exigía para un gerente general y qué sé yo, al final él decidió resguardar, entendiendo que no podía compensar ambas cosas, resguardar su relación familiar y contratar a un profesional porque la exigencia era súper alta. O sea, como que él podía trabajar por ese sueldo en otro lugar, en un ambiente mucho más tranquilo, ¿no? Y traigan a alguien para esto. En el fondo, y resguardo mi relación familiar. Pero eso pasa porque en la mirada estratégica empiezas a aislar los factores y las variables. Por supuesto que esto generó conversaciones de corte más afectivo y emocional, pero que una vez que ya estás separado esto, ya tú le puedes decir a tu padre el día domingo, no quiero hablar de esto en el asado. Claro. Aquí están tus nietos, hoy día tú estás de abuelo, juguemos con los niños, no quiero hablar del negocio, pero tienes que tener la claridad y la madurez para hacerlo. Y para eso fue útil el proceso de coaching. Y también he visto empresas familiares donde las personas se llevan a pedir de boca y de hecho que lo afectivo lo refuerce hace que el negocio viva, porque se apoyan de una manera irrestricta que quizás dos profesionales desconocidos no lo harían. Uh-huh. Se contienen de una manera distinta. Entonces, yo no sé si en los familiares es más difícil que en lo otro, porque he visto personas que no se conocen desarrollar relaciones afectivas muy profundas también. Uh-huh. Uh-huh. Claro, sí, porque el tema con los familiares es muy especial, ¿no? Porque ya te conocen todo lo anterior y también está la imagen que ya se formaron, y también la forma como tú tratas a tu familia cercana no siempre es igual como tratas a gente que no es de tu familia.
gente que conociste por el trabajo, porque llegó a la empresa, ¿no? Es distinto y sale Claro. automático. Y muchas veces, pues, llegas a agredir incluso, Sí, claro. ¿no? Ahora, también yo alguna vez escuché que en el mundo las empresas más grandes normalmente eran familiares. Ujú. Entonces, yo supongo que parte de un proceso, ¿no? Comentaste cuando es una empresa familiar, Claudia, de que se llevan muy bien y se ayudan entre todos. Yo presumo que quizás también hubo algo al inicio, pero lo supieron lidiar. Presumo, es un proceso también, ¿no? Que algunas familias sí no lo logran solucionar y otras sí. Pero es todo un tema muy interesante el tema familiar. Y ¿sabéis por qué? Qué cosa también interesante que no se puede obviar, que está en el emprendimiento familiar, en el inicio del proyecto, el valor compartido es salvajemente profundo, si son familias. Entonces es mucho más compartido que con gente contratada. Es tu vida, es tu casa, te la juegas todo, el 100%. Y yo creo que los negocios que logran crecer incorporando a otras personas, por supuesto, que están fuera de la familia, para que pueda crecer exponencialmente, y qué sé yo, abrir otras sucursales y todo ese cuento, tiene que ver con el sello que logran mantener, ¿no? Como la mística que está en el corazón de esa familia, ¿no? Así es. Y no todos lo logran. Y en esa escalada, a veces los negocios ahí terminan. La mística no trascendió. Así, si algo a favor que yo veo ahí en familiares es la confianza, ¿no? Ujú. Ya la tienes, ya los conoces. Y en todo caso ya sabes de qué picojean. Ya sabes qué esperar. Ya sabes qué esperar y más bien, qué mejor que apoyarte a tu familia también, ¿no? Qué mejor que apoyar a tu familia. Bueno, Nora, Claudia, ha sido un gustazo tenerlas acá, se nos acabó el tiempo, ¿no? Muchas gracias por estar acá y ahora vamos a pasar a las despedidas. Y para eso les voy a pedir un consejo final, una por una, un consejo final, la despedida y los datos de contacto. ¿Okay? Empezamos contigo, Claudia. El orden sería tu despedida, datos de contacto y tu consejo final para nuestros amigos empresarios. Mi consejo final, que era del tema de hoy, del cómo delegar, que nos desviamos un poquito, es primero pregúntate y pregúntale, si tienes subordinados, pregúntales si de corazón y vocacionalmente quieren hacerse cargo de un equipo y de las relaciones con personas, porque supervisar es como tener hijos, esto ya te lo decía, entonces es mandatorio que sepas desarrollar relaciones humanas. No hay cómo esquivar esa bala. Entonces, saber desde el principio si existe la vocación y la motivación por dedicarse a eso. A mí ese sería como el consejo. Distingue rápidamente de las personas que quieren hacer contribución individual y lo otro sin castigarlo. No hay nada de malo con eso. ¿Ya? Es solo selecciona naturalmente a los que de corazón quieren estar ahí. ¿Ya? Y mis datos de contacto me encuentran como Claudia Weissman en LinkedIn, Claudia Weissman Coach en Facebook y Weissman-C en Instagram. ¿Ya? Mi sitio web está en construcción, así que todavía no se los doy. Pero encantada que se pongan en contacto conmigo y a ver si podemos compartir pequeñas herramientas ahí que puedan hacerles más llevadero el día a día a la hora de delegar. Chévere, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Nora, tu despedida, tu dato de contacto y tu consejo final. Más que consejos diría que se lleven un pensamiento. ¿Cuáles serían los resultados de delegar o saber delegar responsablemente? Tener un balance de vida. Y este balance de vida también significa que te sientas bien contigo mismo y con tu equipo, porque vas a tener colaboradores comprometidos, vas a hacer crecer y desarrollar líderes en tu organización, vas a enriquecer vidas, la vida tuya y tú como empresario y la vida de tu equipo. Y tu vida personal y profesional no tiene precio, o sea, el valor está por encima de eso. Ese es mi consejo. Gracias.
¿Y tu dato de contacto? Me encuentran en Facebook como Coach Nora Alvarado, en LinkedIn como Nora Alvarado, Coach. Sí, eso es. Chévere. Muchas gracias a las dos por estar acá en el programa. Y bueno, amigos, como las han escuchado a Claudia y a Nora, todos los consejos para que puedas delegar de una forma eficiente, efectiva, y como te están diciendo y lo has dicho durante todo el programa, ¿no? Es un tema de que te va a ayudar a ti personalmente, no solo a tu equipo, le va a ayudar a tu empresa para que crezca más. Y es un cambio, es mejorar la forma como vives, para que vivas más tranquilo, estés más confiado y la pases mejor. Porque al final la vida tiene que ser para disfrutarla y tu empresa también, ¿no? Bueno, como empresarios tenemos que escuchar a los que saben y nos pueden ayudar. Y hoy día ellas han sido Claudia y Nora. Si te gusta Business Live, síguenos en nuestras redes y cuéntanos qué tema adicional quisieras que tratemos en un futuro programa. Por nuestro lado, nos comprometemos a volver el próximo miércoles con otro interesante tema para ayudarte a mejorar los resultados de tu empresa. Dale seguir a nuestra página para que no te pierdas nuestros programas en vivo y recuerda que el de hoy queda grabado acá en la página para que lo puedas ver nuevamente y compartir con más empresarios como tú y como yo. Y a partir de la próxima semana cambiaremos nuestros diseños, nuestra marca, nuestro logo. Ya vas a ver. Y tendremos sorpresas también en otros formatos del programa. Te esperamos el próximo miércoles. Chao Claudia, chao Nora. Nos vemos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Es grandioso tenerlas a ustedes. Muchas gracias a Azul y a Adrián por su apoyo en la transmisión de hoy. Y Adrianito, duerme tranquilo que mañana otra vez con el ABC. Chao. Adiós. Gracias. A ustedes.